Bienvenidos. Esto es Reporte Especial al Minuto. Lunes 3 de septiembre de 2018. Comenzamos. Joven sacerdote latino desalojado de su parroquia por autoridades de la Arquidiócesis de Los Ángeles. El pasado domingo 26 de agosto, el padre Juan Carlos Gavancho fue expulsado de su parroquia por autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Los Ángeles por su prédica durante su homilía dominical. El joven sacerdote fue retirado como vicario de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Santa Bárbara, California, y su nombre fue inmediatamente borrado del sitio de internet de la parroquia. El padre Gavancho explicaba a sus feligreses durante su homilía la crisis actual de la Iglesia Católica, iniciada por los escándalos homosexuales sacerdotales que han conmocionado a la Iglesia Universal. El sacerdote también animaba a sus feligreses a perseverar en la oración y no abandonar a la Iglesia en sus momentos de sufrimiento y duda. El padre Gavancho mencionó durante su homilía la investigación realizada por el Procurador de Justicia del Estado de Pensilvania, Jeff Sessions, en relación con los abusos sexuales del clero del Estado de Pensilvania a más de 1,000 niños a manos de 300 sacerdotes homosexuales. A pesar de animar a sus feligreses a permanecer fieles a la fe católica en medio de la turbulenta, escandalosa y vergonzosa crisis mundial, iniciada por el descubrimiento de abuso homosexual por parte de cardenales y obispos, el sacerdote fue cesado de toda actividad parroquial y desalojado de manera inmediata de la casa parroquial. El padre Gavancho solo se limitaba a repetir lo que decenas de medios de comunicación han informado en los últimos días sobre los vergonzosos escándalos al interior de la iglesia. Actualmente, el sacerdote se encuentra alojado en un hotel y tristemente reporta que se verá obligado a regresar a su natal Perú en caso de no encontrar alguna parroquia en la cual pueda ejercer su ministerio sacerdotal en Estados Unidos. A continuación, reproducimos parte de su controversial homilía que le ha generado la expulsión de su parroquia. Abandonar. Y el Señor los dejó que se vayan. Y miró a sus discípulos y les dijo: ¿también ustedes quieren irse? Ahí está la puerta. Adelante. Y Pedro le dice al Señor: ¿dónde vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. Qué gran verdad. Fíjense todo lo que el Señor nos está diciendo en la liturgia. Si no escuchas, eres sordo, Pero el Señor está gritándonos: ánimo, cuidado. ¿Y qué está pasando en la iglesia?, se preguntarán ustedes. Muchas cosas, muy malas, pero 3 cosas fundamentales que han sido la noticia en los últimos... Esto está avanzando tan rápido. En las últimas 3 semanas, ayer en la noche salió otra. Estas son las 3 cosas que están sucediendo en la iglesia de hoy en día, tristísimas. Primero, se habrán enterado ustedes que hace 3 semanas, más o menos 2 semanas, en Pensilvania, salió un reporte que había sido trabajado por 2 años en el estado de Pensilvania, que comprendían varias diócesis, no me acuerdo si son 6 o 7, y al final del reporte, que fue en una rueda de prensa, se decía, muy larga, se decía que, como conclusión, solo en el estado de Pensilvania, cerca de 300 sacerdotes, en el espacio de 70 años, abusaron de más de 1,000 niños y jóvenes. Esta noticia supone una gran tristeza para todos aquellos que vamos a la iglesia. Otros estados han comenzado a tener la misma idea. Illinois, de donde vengo yo, de Chicago, también ha anunciado que comenzará a tener una investigación. Nueva York, Missouri. Estoy seguro que otros estados también harán lo mismo para exigir a las diócesis que den toda la información para que todo salga al descubierto. Por supuesto, para muchos esto es una desgracia, algunos no quieren cooperar, no, mejor déjenlo así. A mí me parece una gran noticia, porque la verdad os hará libres, dice el Señor.
Y el que tiene fe y ama a la iglesia no tiene miedo de que la basura de la iglesia se exponga, para que veamos y para que entendamos que la iglesia no es obra de hombres, sino de Dios. Lo segundo que ha sucedido, lo primero es terrible, lo digo rápido por cuestión de tiempo, pero si ustedes vieran los testimonios y los relatos asquerosos, nauseabundos, enfermizos, satánicos, que este fiscal daba en su rueda de prensa acerca de lo que los sacerdotes hacían, realmente era desolador. Lo digo rápido, pero solo esto ya es terrible, pero desafortunadamente hay más. Lo segundo ha sido que hace un tiempo se hizo pública la sentencia que la Iglesia, que el Papa Francisco le da a uno de los cardenales de los Estados Unidos, uno de los prominentes cardenales de los Estados Unidos, cardenal McCarrick, que ya es retirado, ya tiene 89 años, está bastante mayor, pero se descubrió, el Papa lo sancionó y lo relegó a una vida de oración y de silencio, de no tener ningún tipo de contacto público, no celebrar misas, porque se descubrió que este obispo, este cardenal, había durante todo su sacerdocio abusado de menores y también de jóvenes, especialmente seminaristas, que tenía una casa en la playa en la cual se llevaba a seminaristas y dormía con ellos, y también con sacerdotes. Lo peor de todo es que nadie sabe nada, nadie supo nada, y se sabía que esto era un secreto a voces, pero nadie dijo nada. Y cuando se les pregunta a diferentes personas que deberían haber estado en contacto con él y que deberían haber sabido lo que pasaba, dicen, I don't know, no sé, nunca me enteré, no supe. Y esto tiene que ver con la tercera noticia que vino ayer, que ayer se desató y que seguramente no ha llegado a los medios, pero llegará pronto, se enterarán ustedes muy pronto, estoy seguro. Que el obispo, su excelencia, Monseñor Vigano, que era el nuncio apostólico en los Estados Unidos de la Santa Sede, o sea, el embajador del Santo Padre en la Santa Sede por cerca de 5 o 6 años, ya no lo es, se retiró, pero lo fue durante 5 o 6 años, en parte del tiempo de Benedicto XVI y en mucha parte del tiempo del Papa Francisco, ha escrito una carta pública de 11 páginas, haciendo declaraciones que cuando yo las leí, cuando me hablaron y cuando yo las leí, se me caían las lágrimas. En una combinación de tristeza profunda por el estado de mi madre en la iglesia y por alegría de saber que Dios estaba actuando para limpiar la iglesia. En estas declaraciones, Su Excelencia Vigano, ex nuncio entre los Estados Unidos y la Santa Sede, entre muchas otras cosas, un documento muy amplio, decía que estas acusaciones que se les hacía al obispo, al cardenal McCarrick, de quien me he referido hace un momento, ya se habían hecho hace muchos años, y que Benedicto XVI, después de mucho tiempo y de mucho atraso, porque filtraban la información para que el Papa no se enterase, finalmente el Papa Benedicto, años atrás, impuso a este cardenal las mismas penalidades que después le impondría el Papa Francisco. Es decir, no aparecer públicamente, no celebrar misa públicamente, no dar speeches ni discursos públicamente y salir del seminario donde él estaba viviendo, evidentemente por lo que había pasado. Pero este obispo Vigano dice que cuando asume el Papa Francisco el timón de la Iglesia, él le hace saber al Papa lo que sucede con este cardenal, y este obispo, este nuncio, dice que el Papa hizo oídos sordos a su información, y que poco tiempo después este mismo cardenal, que había sido castigado por Benedicto XVI, estaba dando charlas, celebrando misas, viviendo en el seminario, a sabiendas de lo que había sucedido.
y bajo el conocimiento del Papa Francisco. Lo que es impresionante es que Su Excelencia Vigano le pide al Papa en esta carta renunciar. No solo él, sino todos estos cardenales y obispos a quienes menciona con nombre propio en la carta, por haber encubierto a un hombre que era un criminal, que era un abusador, permitiendo así que estos crímenes vayan impunes. Y que solo se le castiga cuando ya llega a los medios y cuando afecta la reputación del Santo Padre. 3 noticias terribles que no se han escuchado de estas cosas en los últimos 500 años de la Iglesia. Estamos hablando de algo serio. Padre, ¿y por qué nos cuenta eso usted a nosotros? Porque ustedes son hijos de la Iglesia. Y porque lo van a escuchar en las noticias. Y porque yo haría mal en ocultar esto y decirles, hay problemas en la Iglesia, recen hermanitos, alabaré, aleluya. No podría decir esto. Porque sería engañarnos. El cáncer, la maldad de hombres, del enemigo, ha entrado a la Iglesia hasta los más altos niveles, corrompiendo a gente buena, a niños, 1000 abusados por sacerdotes, 300 de ellos en Pensilvania. Imagínense cuántos más saldrán cuando estas investigaciones terminen a lo largo de los Estados Unidos. 50 estados, este era uno solo. Seminaristas que llegaban al seminario con la ilusión de ser sacerdote y que se encontraban con un cardenal que les pedía que se tenían que acostar con él. Vocaciones echadas a perder, ilusiones muertas por la maldad de traidores, de Judas, que hoy han llegado a altos lugares de la Iglesia. Entonces, ¿qué hacer, Padre? Mucha gente dejará la fe, porque la gente con justa razón dirá, esto ya sucedió en el 2002 aquí en los Estados Unidos, y ahora siguen los escándalos, pero ahora ya no solamente de sacerdotes, sino de cardenales y obispos. Y mucha gente no podrá con ello y dejará la fe. A ellos yo les digo, no dejen la fe, no se alejen de la Iglesia, pero créanme que les entiendo, que humanamente esto es muy difícil de digerir, que sacerdotes, obispos, incluso papas, que están supuestos a darnos la fe, a amarnos, a alimentarnos de la verdad, a vivir según la verdad, vivan una vida como la vive la mafia, escondida. Quiero que sepan también que en el medio de esta situación tan terrible, de esta gente mala en la Iglesia, también hay gente buena. Hay sacerdotes que han predicado esto desde hace tiempo, en contra de esto, y han sido perseguidos, silenciados, echados de sus diócesis, echados de las parroquias, simplemente porque se atrevían a llamar el problema como es. Y han sido terriblemente atacados. Y no es fácil. Ustedes cuando tienen un problema van a su casa, a la mamá, a la esposa. ¿A dónde va el sacerdote? Cuando el obispo está en tu contra, cuando el párroco está en tu contra, cuando tus hermanos sacerdotes están en tu contra, ¿a dónde vas? Es duro, es difícil. Y por eso la solución no puede venir del clero, porque quienes pudieran hablar no pueden hablar porque saben que lo pierden todo. El obispo Fulton Sheen, que era un gran obispo, pronto será santo, Dios quiera, decía que la solución a este problema, que él ya lo venía a venir, de hecho lo vio en los años 80 y 90, vendrá de los laicos. Por eso los laicos, ustedes, no pueden venir a misa simplemente a escuchar un coro o a celebrar la misa y luego irse y seguir con sus vidas después de lo que han escuchado. No pueden hacer eso. Ya no se está permitido. Porque Dios pronto va a actuar. Salvará a su Iglesia
que, como ha dicho San Pablo en la segunda lectura, es santa e inmaculada, que tiene la cara sucia y a quien se le ha llenado de basura por los hijos de la iglesia, pero no por la iglesia misma. Ella permanece santa, irreprochable, intachable. Ella será salvada, ella perseverará, ella llegará al reino de los cielos. La pregunta es, ¿nosotros vamos a estar con ella? No podemos callarnos, no podemos permanecer en silencio. Tenemos que actuar. Yo haciendo mi parte, la estoy haciendo ahora. No crean que es fácil decir esto, pero ustedes tienen también que hacer su parte. Rezar, por supuesto, sí, mucho, más que antes. Rezar duro, hacer penitencia, muchos rosarios, para que este mal, este cáncer tan avanzado sea erradicado en la iglesia. El Señor está actuando, yo solo pedí al Señor, Señor, actúa, como decíamos en la entrada, ¿no? Yo se lo he dicho muchas veces, Dios mío, ten piedad de mí, por favor, aparece, respóndeme, salva a tu siervo que confía en ti. Te invoco sin cesar. Y escuchó mi plegaria y la plegaria de tanta gente. Lo que sucedió ayer con esa publicación de la carta del obispo Viganó fue una cosa que a mí me dejó frío, porque no me esperaba. Esto no es un obispo loquito que está por allí en un pueblecito. Este es el ex embajador entre el Vaticano y los Estados Unidos, quien se armó de valor y ha sacado una carta de más de 11 páginas en donde habla las cosas claras, con nombre y apellido, con fechas, con información importante, de la cual ya no podemos hacernos los tontos, ni los ciegos, ni los sordos, sino que tenemos que actuar, orando para que sus familias sean fuertes, porque ustedes son como un ejército en donde los coroneles y los generales les han traicionado. Y ahora ustedes tienen que pedirle a Dios, el gran general: Señor, socórrenos, ayúdanos. ¿Quién protegerá a nuestros niños? ¿Quién le dará la fe a nuestros hijos? ¿Quién le dará la fe a nuestros jóvenes? Problemas graves. Recen por los sacerdotes, recen por mí, se lo suplico, para que el Señor me dé el valor de predicar y la perseverancia para seguir en esta batalla, que no es fácil. Pero no solamente pueden quedarse en rezar, tienen que actuar, tienen que exigirle a sus pastores: Padre, denos la verdad. Una de las razones por las cuales esto está pasando no es simplemente 5 o 4 personas malas que se metieron a la iglesia. Esto viene desde muy atrás. Es el demonio que quiere destruir los cimientos de la iglesia, introduciendo gente que no cree para convencer a los fieles en no creer. Y nosotros nos hemos dejado convencer. Hemos convertido la iglesia en un lugar en donde vamos porque nos sentimos bien, en donde vamos porque nos dicen cosas bonitas, y apenas nos dicen algo malo que no nos gusta, nos vamos, nos quejamos, escribimos cartas. Así no se llega a ningún sitio. Esta iglesia no es un lugar para divertirse, ni para pasarla bien. Es un lugar de conversión, es un lugar de transformación, es un lugar donde nosotros venimos enfermos a curarnos, y el que se cura sufre, porque hay que inyectarlo, porque tiene que estar en cama, porque tiene que tener sedantes, medicina, un régimen, una comida especial. Eso eres tú y eso soy yo. Pero nos hemos conformado con que el sacerdote nos sonría, con que el sacerdote nos trate bonito, con que nos diga cosas, que nos cuente chistes en la homilía, y nosotros jajaja. Y no le hemos exigido: Padre, sonríanos, trátenos bien, pero denos la verdad, denos a Jesucristo, porque sin Jesucristo no nos salvamos. Yo no me salvo por su sonrisa, yo no me salvo porque usted me trata bien, yo me salvo porque recibo la fe de Jesucristo impoluta, prístina, clara. Eso es lo que yo quiero para yo transmitírselo a mis hijos.
Y no se puede hacer esa labor con lo que tenemos hoy en día. No será suficiente la renuncia de 3, 4, 5 obispos. No será suficiente. Necesitamos un cambio radical, una conversión extrema, una conversión de corazón de los clérigos, de los obispos, sacerdotes, pero especialmente de ustedes. Porque si esto ha sucedido, ha sido en primer lugar por culpa nuestra, sacerdotes, obispos, diáconos, pero también porque ustedes lo han permitido. Porque ustedes lo han permitido. Porque ustedes jugaron con nosotros. Porque se callaron. Porque no hablaron. Porque no dijeron las cosas como debían de ser. Porque no exigieron la verdad. Y hoy pagamos las consecuencias. No es mi intención culpar, pero sí es mi intención darles luz para que en estos momentos difíciles podamos hacer lo que Dios quiere. Hermanos, esta crisis en la cual estamos viviendo, que no es solamente los Estados Unidos, lo mismo pasa en Honduras, Chile, Austria, Alemania, la iglesia entera está inoculada con este cáncer de la iniquidad. No es una cuestión de aquí, todo el mundo. Y es tiempo de volver a Dios. Y les pregunto lo que Josué les preguntó al pueblo. ¿Quieren ustedes seguir al Dios de Israel, al Dios de Jesucristo, o volverse con sus dioses, con sus caprichos, con sus ilusiones, con sus sueños, con sus planes? El pueblo respondió: lejos de nosotros alejarnos del Dios de Israel. Ojalá que su respuesta sea la misma. Hermanos, recen y actúen. Son momentos difíciles. Y lo que les he dicho ahora lo tenía que decir porque ustedes o lo saben o lo encontrarán en las redes y en las noticias. No les he dicho nada oculto, pero tenía que decirles porque estoy cansado de que a mi madre la iglesia la traten así y la confundan y la hagan parte de una mafia y de una cueva de ladrones, como el Señor lo había dicho, como un sepulcro blanqueado. Esa no es la iglesia. La iglesia es lo que dice San Pablo: el Señor la ha limpiado con su sangre, la ha hecho inmaculada, santa, pura, y nosotros la hemos afeado, la hemos humillado, la hemos rechazado y la hemos convertido en una payasa. Y tenemos que recuperar este amor a nuestra madre, la iglesia, que hoy está de rodillas por la maldad de criminales que, en vez de seguir a Dios y a Cristo, decidieron seguir sus propias apetencias, sus propios impulsos, sus propias ideas, y olvidaron así al Dios de la vida. Queridos hermanos, ánimo, coraje, no se desanimen, pero luchen, porque la lucha está aquí, no vendrá, ya está aquí. Y ahora depende de ti si quieres seguir con Jesús o seguir a los otros dioses. Depende de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.